¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Si no me conoces, yo soy Amarillo con D, y si lo tuyo son las manualidades, la costura y el hazlo tú mismo, quédate viendo este video porque comenzamos. Amiguitos, en el video de esta ocasión voy a enseñarles a hacer algunas modificaciones muy sencillas a su molde básico para que puedan transformar ese molde básico de una prenda recta a una prenda slim fit, y en este caso la vamos a aplicar a un pants deportivo. Si bien ya hemos hecho pants deportivos aquí en el canal y te voy a dejar los videos en la parte de aquí abajo, vamos a aprender cómo modificar ese pantalón para que cuando nuestra prenda la convirtamos en una slim fit se adapte mucho mejor a nuestro cuerpo. Así que sin nada más que decir, quédate viendo este video para que veas cómo se hace este pants slim fit. Perfectísimo, amigos, para comenzar vamos a estar utilizando nuestra cinta métrica. En este caso yo lo único que voy a hacer es corroborar las medidas, aunque voy a tener que tomar también la medida de mi entrepierna. Para eso, de la cintura hacia abajo voy a tomar la altura que yo considero que es mi entrepierna, y a esa altura voy a tomar la circunferencia de mi piernita. Asegúrate que la medida sea tan ajustada como quieres que quede tu pants, y voy a hacer exactamente lo mismo con la rodilla. Y haremos exactamente lo mismo a la altura del tobillo. Yo lo estoy haciendo a 3 dedos arribita, pero creo que en la cámara no se alcanzó a ver, pero justamente lo hice a 3 dedos arriba de mi tobillo. Y con eso estamos listos para pasarnos a los moldes. Vamos a utilizar como base nuestro molde básico, que te lo voy a dejar en la parte de aquí si es que tú no lo has visto, para que después regreses a este video con tu molde básico perfectamente bien hecho. Vamos a comenzar calcando nuestro molde, y una vez lo tengamos perfectamente bien calcado, lo siguiente que vamos a hacer son algunas modificaciones para que este molde se acople mucho mejor a nuestro cuerpo. Comenzaremos trabajando con el delantero. Lo primero que vamos a hacer es, de la parte de la cintura hacia la línea de abajo, voy a medir exactamente la altura que yo tomé de mi entrepierna o el contorno de mi pierna, y de este punto hacia la mitad voy a estar tomando 1/4 de esa medida. Asegúrate de hacerlo sobre la mitad del molde para que no se vaya a descuadrar demasiado. Una vez tengamos hecha esa medida, haremos exactamente lo mismo con las medidas de rodilla y las medidas de nuestro tobillo. En este caso yo ya tengo las líneas marcadas porque ya había empezado a hacerlo y me di cuenta que no se estaba grabando, así que si ya ven las líneas es porque ya lo había hecho. En este punto vamos a continuar con la línea de nuestro tiro a nuestra entrepierna y de la entrepierna hacia la línea de la rodilla, y haremos exactamente lo mismo de la rodilla hacia la línea del tobillo. Perfectísimo, amigos, ahora vamos a continuar haciendo las modificaciones a la altura de la cintura. En este caso yo voy a bajar 5 centímetros a la línea de cintura para hacer mi pretina. En este caso estoy aprovechando que mi regla ya tiene 5 centímetros de ancho, así que esa es la medida que voy a tomar. Y en la zona de la nueva altura de tiro voy a entrar únicamente 1 centímetro, esto con la finalidad de que se holgue un poquito a la altura de la cintura donde pues voy a entrar. Y básicamente con eso tenemos todas las modificaciones de nuestro delantero. En este caso yo no voy a agregar ningún centímetro de costura en mi molde porque la tela que voy a utilizar estira demasiado. En tu caso, si vas a utilizar una tela que no estira tanto, te recomiendo que agregues 1 centímetro de costura a todo alrededor. Ahora estaremos trabajando con el posterior o el trasero y haremos exactamente las mismas modificaciones. Tomaremos la línea de altura de entrepierna y marcaremos exactamente las mismas medidas en esa línea de entrepierna a la altura de la rodilla y a la altura de nuestro tobillo. Una vez tengamos marcadas perfectamente bien estas líneas, vamos a agregar 1 centímetro a los costados de holgura para que nuestro molde se adapte mejor, y recordemos que el posterior siempre debe de ser un poquito más grande que el delantero. Así que en todas las líneas que marqué yo voy a agregar 1 centímetro más hacia los costados, justamente como lo estás viendo. Una vez tengamos hechas todas estas marquitas, podemos comenzar a unir nuestro molde únicamente por la línea de los costados. Ahora te voy a enseñar a modificar un poquito el tiro, porque si unimos en recto vamos a perder mucho tiro y eso va a hacer que nuestro molde se descuadre. Lo primero que vamos a hacer es colocar la regla sobre la línea de entrepierna a rodilla y vamos a marcar una línea punteada. Justamente donde intersecciona nuestro tiro con la línea que acabamos de marcar, vamos a salir 1 centímetro, esto para rescatar un poquito del tiro original que ya teníamos. Y vamos a desviar la línea de entrepierna hacia la de tiro ese centímetro. Y de ahí hacia abajo podemos unir completamente a las marquitas que ya teníamos hechas. Bien, una vez lo tengamos así, vamos a perder este trozo de tiro, pero si no lo recuperamos vamos a hacer que nuestro molde quede pellizcado. Para eso vamos a hacer las siguientes modificaciones, así que pon mucha atención. Vamos a recortar todo el excedente de papel de nuestro molde por la zona del tiro, y justamente a la altura de la cadera vamos a hacer un pequeño corte, esto con la finalidad de poder ampliar nuestro molde por ahí. Vamos a cortar
sin llegar completamente a la orilla para que nuestro molde no se separe por completo, y lo que voy a hacer es medir cuánto tiro estoy perdiendo en la zona de aquí. En mi caso son 3 centímetros lo que estoy perdiendo, así que voy a colocar un trocito de papel justamente por debajo de mi molde para completar esos 3 centímetros de tiro que estoy perdiendo. Ahora, de este punto hacia afuera voy a marcar los 3 centímetros que quiero recuperar de mi tiro. Y una vez tengamos perfectamente bien marcados esos 3 centímetros, vamos a empalmar la orillita del molde con nuestro nuevo línea de tiro. Y debe de quedarte algo más o menos así. Una vez lo tengas perfectamente bien asegurado, vamos a trazar nuevamente nuestra línea de tiro en recto del punto de cadera hacia la cintura. Y recortaremos el excedente de papel. Por último, bajaremos nuevamente esos 5 centímetros a la altura de la cintura para poder marcar nuestra pretina. Y ya podemos recortar perfectamente bien nuestros moldes y deben de quedarnos más o menos así. Esto lo que va a provocar es que la línea de hilo salga un poquito del molde original, y cuando lo empalmemos con el frente va a tomar este pequeño volumen que va a hacer que se amolde un poco mejor a nuestra pompi. Por último, casi olvidaba que tenemos que marcar nuestras bolsas. Recuerden que yo utilizo siempre el método más sencillo, solo bajo 1,5 centímetros de la línea de cintura, coloco mi mano y contorneo por donde quiero que pase mi bolsa para que justamente quede al tamaño de mi mano. Si les sirve de referencia, la entrada de mi bolsa tiene una medida de 11,5 centímetros, aunque les recomiendo agregar 1 centímetro más para las costuras. Una vez tengamos todos nuestros moldes, deben de verse así. En este caso vamos a tener también mi pretina, que mide el doble del ancho que quiero que mida, y de largo mide la mitad de mi contorno cinturna porque la voy a cortar al doblez de tela. También este mismo molde lo voy a utilizar para los puños o bajos porque mide exactamente el mismo ancho, únicamente lo voy a doblar a la medida que necesito para el bajo de mis puños. Ahora, amigos, una vez tengamos todos nuestros moldes así, nos podemos pasar a la tela para recortar. Cabe recalcar, nuevamente te repito, yo estoy utilizando una tela licrada, por eso no estoy agregando márgenes de costura, pero si tu tela no estira demasiado o no quieres que se acople tanto a tu cuerpo la prenda, te recomiendo que agregues 1 centímetro de costura directamente sobre los moldes o a la hora de recortar la tela. Perfectísimo, amigos, en este punto estamos listos para comenzar a armar nuestro pants. En este caso tengo delanteros y posteriores con los frentes empalmados y voy a comenzar cosiendo a todo lo largo de nuestros tiros. Vamos a reservar un poco el posterior y trabajaremos únicamente con el delantero. En este punto voy a separarlo con los frentes hacia arriba y aquí ya tengo marcado exactamente la altura de mi bolsa. Lo que vamos a hacer es, con los frentes empalmados de nuestras bolsas, vamos a alinear exactamente la orilla de mi bolsa con mi pantalón. En este caso yo ya marqué precisamente por donde voy a cortar, que es a 1 centímetro hacia adentro de la bolsa y con un rectángulo que tiene de ancho 1,5 centímetros. Esto para poder marcar perfectamente bien nuestra bolsa, y coseremos en recto justamente por la línea que está marcada. Una vez la tengamos perfectamente bien cosida, yo les hice estas marquitas para que sepan por dónde cortar en diagonal, cuidando de no cortar la costura. Una vez tengamos nuestra bolsa así, vamos a darle la vuelta al derecho y vamos a sujetarla con algunos alfileres. Una vez la hayamos puesto en su lugar, vamos a pasar una puntada de cargo justamente a toda la orillita de nuestra bolsa. Una vez tengamos nuestra bolsa perfectamente bien cosida, vamos a empalmarla nuevamente con la otra tapita de nuestra bolsa y vamos a sujetarla con algunos alfileres para que no se mueva. Y debe de quedarte algo más o menos así. Y haremos exactamente lo mismo con la otra bolsa. Una vez tengamos nuestro delantero terminado, lo siguiente que vamos a hacer es empalmar los frentes de tela de posteriores y delanteros y coseremos con nuestra máquina over hacia todo lo largo de nuestras piernas. Y aprovecharemos de una vez para coser nuestras bolsas hacia todo alrededor, igualmente con la máquina over. Perfectísimo, amigos, una vez tengamos nuestro pants perfectamente bien cosido por las bolsas y los costados, lo siguiente que haremos será armar nuestra pretina. Para esto ya tengo doblada por la mitad mi pretina, así como el elástico, que mide más o menos unos 10 centímetros menos que el largo de mi cintura, y doblado por la mitad son como 5 centímetros. Bien, en este punto lo que vamos a hacer es coser por los costados únicamente la tira de la pretina. Una vez la tengamos de esta forma, vamos a doblar por mitad
la zona de la costura y vamos a hacer un pequeño corte justamente al ancho de la costura para que a la hora de doblar nuestra pretina recarguemos las costuras en direcciones contrarias y no se abulten demasiado. Lo vamos a sujetar con un alfiler para que no se mueva y vamos a encontrar la mitad de nuestra pretina. Vamos a marcarla y la aseguraremos con otro alfiler. Una vez tengamos nuestra pretina de esta forma, vamos a empalmarla con la cintura de nuestro pants. En este caso, la costura lo hice con el posterior y la marquita con el delantero. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es ir estirando un poco la pretina para que se empalme perfectamente bien y coseremos a todo lo ancho. En este punto yo dejé unos 5 centímetros abiertos o sin coser para introducir el elástico. Vamos a introducir perfectamente bien el elástico hacia todo lo ancho de nuestra pretina. Y una vez tengamos las dos lengüetas de nuestro elástico, vamos a unirlas con nuestra máquina overlock y también vamos a aprovechar para cerrar el huequito que habíamos dejado. Una vez tengamos armada nuestra pretina, debe de quedarnos así, y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a colocar los bajos o los puños de nuestras piernitas de nuestro pants. Vamos a ir estirando un poquito para que se ajuste perfectamente bien. Una vez los tengas cosidos de esta forma, lo siguiente que vamos a hacer es pasar una puntada de cargo pegadito a la orilla, recargando la costura hacia uno de los lados, y voy a coser con la máquina over por separado en estos costados, ya que quiero agregar este cierre. Una vez cosido el bajo de nuestro pantalón, debe de verse algo más o menos así. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es doblar las puntitas de mi cierre y con los frentes empalmados voy a colocarlo de esta forma y voy a coser con una puntada recta. Una vez lo tenga perfectamente bien cosido, voy a separar el cierre y haré exactamente lo mismo del otro lado. Una vez tengamos nuestro cierre perfectamente bien cosido, lo siguiente que vamos a hacer es donde termina nuestro cierre, vamos a doblar la colita de nuestro cierre y vamos a colocar un alfiler. Ahora vamos a pasar una puntada recta al ancho de la máquina overlock para terminar de cerrar esa parte del bajo de nuestro pantalón. Una vez lo tengamos perfectamente bien cosido, debe de quedarte algo así. Ahora lo siguiente que voy a hacer es doblar nuevamente la puntita de nuestro cierre hacia la parte de adentro y pasaremos una puntada recta pegadito a nuestro borde justo por aquí. Y una vez hayas rematado tus costuras, debe de quedarte algo más o menos así, y haremos exactamente lo mismo con los dos bajos de nuestro pants. Ya por último vamos a empalmar nuestros tiros para que cuadren perfectamente bien y coseremos todo el largo de nuestras entrepiernas con nuestra máquina overlock hasta la altura del cierre. Y una vez terminado nuestro pants, aquí te muestro el resultado final. La verdad es que es un pants súper cómodo, se acopla perfectamente bien al cuerpo y es súper útil para realizar actividad física o simplemente para estar cómodo en tu casa. Estos acabados yo los hice con vinil textil con mi plotter de corte, y si te gustaría saber cómo hacerlos, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios para que en un próximo video te enseñe a hacerlos. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy, y si fue así, no olvides regalarme un like, compartir este video y suscribirte en la parte de aquí abajo si es que aún no lo has hecho. Quiero agradecerles muchísimo porque ya somos más de 25,000 suscriptores en el canal y de verdad no lo puedo creer, se los agradezco muchísimo. Sí pensé que en algún momento seríamos un poco más de personas, pero nunca imaginé que tanto, aunque quiero y espero poder seguir creciendo junto con ustedes, así que de verdad muchísimas gracias por todo su apoyo. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, donde en ambas me encuentras como Amarillo con D, tanto en Facebook como en Instagram, y puedes seguirme y allá les publico algunas otras cositas. Ya sé que he estado un poco ausente nuevamente, pero es que de verdad, si no es una cosa es la otra, y de entre que me enfermo, mucho trabajo y cambios en mi vida, pero ya voy a tratar de estar más constante. Y también esperen muchísimo el especial de los 25,000 suscriptores, de verdad se los agradezco muchísimo. Les mando un besote, un abrazo a la distancia y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que yo soy Amarillo con D y nos vemos. Bye bye.